último panel del día se refiere a los desarrollos tecnológicos para la educación médica en la práctica clínica. Para este propósito, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ha invitado a los doctores Enrique Caballero Robles, Eric Quintero e Ignacio Sarante, de cuyas obras, trabajos, brevemente voy a comentarles a ustedes. De orden. El doctor Enrique Caballero es endocrinólogo e investigador clínico, como profesor en la Escuela de Medicina de Harvard, en Boston. Es el fundador de la iniciativa en diabetes para la comunidad latina en el Centro de Diabetes Joslin. Actualmente dirige el programa internacional en diabetes en la Escuela de Medicina de Harvard. Está a cargo del desarrollo e implementación de los programas de educación para profesionales de la salud en distintas partes del mundo. El doctor Caballero trabaja además como científico asociado a la División de Equidad en Salud Global del Hospital Brigham and Women's. Él cursó sus estudios iniciales en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se le otorgó la medalla Gabino Barreda por su excelencia estudiantil. Después de su residencia en medicina interna en el Hospital de Pemex, Azcapotzalco, terminó su especialidad en endocrinología en el Instituto Nacional de Especialidades Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Doctor Eric Quintero es el actual director internacional de convenios institucionales para América Latina en Kaplan Medical. 14 años en Kaplan Medical ha ocupado los cargos de director de centro médico, consultor senior de programas médicos, director regional de programas de medicina, trabajando directamente con las administraciones académicas de escuelas de medicina, tanto en los Estados Unidos como en otros países, para brindar apoyo académico y curricular con una variedad de programas de aprendizaje y learning. El doctor Ignacio Sarante es médico genetista, magíster en biología, doctorado en ciencias biológicas en la Universidad Javeriana. Tiene experiencia de 15 años en genética clínica, 10 años en genética forense, 16 años en investigación clínica y básica, así como en docencia en pre y posgrado. Actualmente es profesor titular del Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana e investigador senior de Conciencias. Es presidente de la Asociación Colombiana de Genética Médica. Muy bien. Luego de esta quinta presentación de nuestros invitados, de nuestros ilustres invitados, yo le voy a hacer unas preguntas en el orden en que los presenté cada uno de ellos. Comenzamos con el doctor Caballero. Doctor Caballero, ¿cómo garantizar el aprendizaje con base en estas nuevas modalidades de enseñanza? Sí, gracias. Primero quiero estar seguro que me están escuchando todos. ¿Está muy bien? Sí, doctor, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Antes que otra cosa, agradezco la invitación para participar en esta conferencia. Muchísimas gracias por invitarme. Puedo compartir muy rápidamente porque sé que somos varios panelistas y no hay mucho tiempo, pero brevemente en Harvard hemos tenido la experiencia que probablemente todo el mundo está teniendo en este momento en relación con la inclusión y el desarrollo de más programas de forma virtual en virtud de lo que se está viviendo con el COVID-19. Y puedo decir que si bien es cierto que ya estábamos haciendo muchos programas de forma virtual, en línea, tanto a nivel de la Escuela de Medicina como para médicos que están en formación, en residencia o muchos de los médicos que ya están en la práctica clínica. Ahora estamos haciendo mucho más de estos programas y puedo decir que ha habido grandes ventajas y desventajas también en ese sentido. Las ventajas creo que pueden ser muy obvias, que de alguna manera no se tiene que desplazar uno a ningún sitio para poder desarrollar un programa. Estoy hablando tanto de la audiencia, del que recibe la educación, como incluso el profesor, el conferencista. Y eso obviamente que es una ventaja con todo lo que eso implica en relación al manejo del tiempo, etcétera. El reto, por supuesto, es cómo mantener esa interacción entre el profesor y el estudiante, el que participa en este tipo de reuniones, y cómo de alguna manera tratar de sobreponerse a ese reto de que al no estar frente a frente hay
por razones obvias, una disminución en esa posibilidad de convivir, del aspecto social que es tan importante. Y yo creo que no hay sustituto para ello, a pesar de todo, pero sí se puede buscar que hay un acercamiento mayor entre el profesor y el estudiante en términos generales, a partir de actividades interactivas, a partir de que no sea algo unidireccional y que realmente se involucre al que recibe la educación de una manera constante a través de hacer pausas, a través de involucrarles más, en ocasiones el poder hacer subgrupos de discusión y el que no sea algo tradicional. Creo que aunque bien es cierto, esto lo hemos estado hablando desde hace mucho tiempo, no se ha implementado en la medida en que creo debe hacerse. Y este tipo de foros permite justamente el intercambio de estas ideas para tratar de ver cómo se puede mejorar este tipo de situación. Entonces, creo que hay muchos detalles, hay muchos más que podemos comentar conforme seguimos adelante en el programa, pero creo que puedo decir que ha habido grandes retos, pero también ha habido oportunidad de ser creativos, de innovar. Obviamente creo que también requiere mucho trabajo antes, durante y después de los programas, probablemente más de lo que se hace cuando se hacen programas presenciales. Pero bueno, creo que podemos seguir más adelante en ese sentido y le doy la palabra al siguiente conferencista. Gracias, doctor Caballero. Pasamos al doctor Quintero. Doctor Sí, Quintero, ¿cuál sería para ustedes el perfecto, elemento? muchas gracias. Muchas gracias, doctor Busto, y encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación de poder compartir en esta conferencia médica y con ASCOFAME. Entonces, ¿cómo garantizar, no? ¿Cómo garantizar el aprendizaje? Sabemos que el aprendizaje es una responsabilidad compartida, tanto de las instituciones académicas como de los estudiantes. Yo creo que, pues, uno de los elementos primordiales que los educadores deben buscar en simulación virtual y en cualquier modalidad de enseñanza, ¿no? En educación médica, principalmente en la práctica clínica, es utilizar plataformas que nos ayuden a desarrollar estas competencias cognitivas, las más cruciales, que sabemos es la evaluación del paciente y el racionamiento crítico. Pero, ¿cómo poder ayudar a garantizar ese aprendizaje? También hay otros elementos importantes que deben ser parte de una plataforma que precisamente pueda brindar estas herramientas adicionales. O en esencia estaríamos buscando herramientas evaluativas que sean 100% objetivas. Es importante precisamente tener esta data objetiva para poder determinar la eficacia de la plataforma y efectivamente si los estudiantes están aprendiendo, ¿no? Es tan importante, pues es igual de importante monitorear el progreso a nivel individual, pero también por cohortes de estudiantes y así poder corroborar esta adquisición o expansión de conocimiento. La data, bueno, precisamente es importante, pues les brinda a los docentes una plataforma que les brinde estos reportes, estas medibles, bastante robustas, bastante extensas, le puede brindar a los docentes la habilidad de poder identificar qué es lo que el estudiante sabe, lo que no sabe y dónde reside esa confusión. Gracias, doctor Quintero. Doctor Sarante. Sí, buenas noches para todos. Pues es un gusto estar aquí esta noche. Nosotros desde la Facultad de Medicina de la Javeriana, creo que, digamos, parte de enfrentar este problema, todos teníamos es buscar un intermedio entre la práctica clínica, la simulación y la pura teoría. Evidentemente nada reemplaza la clínica completamente, eso lo tenemos muy claro, la práctica con el paciente en el consultorio. Tenemos un límite inferior que sería la telemedicina, que pues ya hemos oído ampliamente durante el simposio hablar de ella. Y tenemos la simulación clínica que tampoco la podíamos usar por la presencialidad y además por la dificultad de tener personas cercanas. Entonces creo que también el problema, una manera de resolverlo es tener estas tecnologías nuevas que me permitan hacer el ejercicio clínico
hacer el razonamiento clínico en donde yo le planteo un problema al estudiante y el estudiante puede hacer el mismo camino que hace en el consultorio. Y por lo menos esto durante la pandemia, pero nos damos cuenta que muy seguramente en el futuro también haremos cosas muy similares, porque definitivamente ayudan a que el estudiante desde los primeros semestres empiece a hacer ese razonamiento clínico con una forma de hacerlo secuencialmente, empezando por hablar con el paciente, teniendo el motivo de consulta, ir pasando por cada parte de la historia clínica hasta llegar a proponer un diagnóstico, algunos paraclínicos y un posible manejo. O sea que creo que todas estas tecnologías realmente nos están llevando a tener esa simulación en el razonamiento que nos ayuda muchísimo para luego llegar a la práctica clínica. Muy amable, doctor Sarante. Entonces, retomamos el hilo de nuestra conversación. Pasamos a una segunda pregunta al doctor Caballero. ¿Cuál sería para usted, doctor Caballero, una plataforma de educación médica, lo que no debería faltar? ¿Qué sería lo fundamental, el meollo de este asunto, desde su punto de vista? Sí, bueno, una pregunta obviamente muy importante y la manera en que yo reflexiono en esto es el que una plataforma médica en este mundo virtual debe de satisfacer a tres grupos. Y esto me refiero a los intereses y la manera en que deben participar los que reciben la educación, los que la imparten, pero también el grupo encargado del diseño y la implementación del programa de educación de que se trate. Me refiero concretamente, por ejemplo, en el caso del que recibe la educación, me parece que tiene que haber fundamentalmente la posibilidad de interacción con el profesorado, con la gente que está impartiendo los cursos o que está presentando alguna actividad. Eso obviamente que es un reto, pero de la forma en que una plataforma permita esa interacción, me parece que puede ser algo fundamental. Ahora, ¿de qué manera hacerlo? Obviamente que es un reto, pero puede hacerse a través de lo que son las conversaciones directas, de las participaciones en grupos, de bien los mensajes que puedan existir de manera escrita entre los participantes y los profesores, mucho del trabajo que se haga antes de el programa, por ejemplo, y, ¿por qué no?, también después de los programas como tal. En el caso de los profesores, y esto me parece que ha sido un proceso muy interesante, hay que, y lo digo con todo respeto, reeducarnos en cómo hacer este tipo de participaciones, porque hay muchos retos y es lo más fácil, por ejemplo, comparando con los programas presenciales, es ir a un podio, conectar la computadora, dar una conferencia y con permiso me voy. Y en este mundo virtual creo que tenemos la oportunidad de decir, no, así no es como se tiene que hacer la educación. Hay que realmente involucrar al que recibe la educación, hacer comentarios cortos, tal vez menos material, pero mucho más discusión, mucho más involucramiento, etcétera. Y finalmente, para el grupo que desarrolla este tipo de programas, también tiene que ser lo más práctico, aunque sí eficiente. Me ha tocado ver, por ejemplo, programas en los que se hacen las cosas tan complejas que al final se pierde lo esencial, y es que realmente pueda llevarse a cabo una actividad sin tantas complicaciones desde el punto de vista técnico, tecnológico, etcétera. Entonces, al final me parece que hay que innovar, pero también no perder de vista que tiene que ser algo práctico. Entonces, la respuesta concreta sería cosas prácticas que permitan interacción eficiente entre todos los que participan en el programa. Gracias, doctor Caballero. Doctor Eric, Sí, ¿qué le parece? sí, precisamente. ¿Cuál sería el elemento más importante, ¿no?, en una plataforma en educación médica? Lo Y ineludible, digamos así, ex lo fundamental. exactamente. Precisamente, o sea, yo veo varios elementos que son infaltables, indispensables, ¿no? En estas plataformas de educación médica. Uno sería una plataforma, la versatilidad, que sea versátil, una plataforma hoy en día, dada la tecnología que tenemos, dado el nivel de acceso de Internet, la velocidad de Internet, es dentro de esa versatilidad, tener una plataforma basada en la nube, ¿no? Un cloud-based platform
la cual sea fácil de acceder, una plataforma que también tenga acceso las 24 horas del día, 7 días de la semana, donde los estudiantes y doctores puedan fácilmente acceder a la plataforma, ya sea de día o de noche cuando tienen momentos de disponibilidad. También otro elemento indispensable sería una plataforma que sea con una escalabilidad relativamente fácil, que se pueda expandir en la eventualidad de cualquier situación que se presente. Y también una plataforma en la cual los costos, desde el punto de vista administrativo, de infraestructura, sean mínimos. Por ende, la versatilidad con plataformas basadas en la nube serían ideales. También una plataforma que garantice la seguridad de data. Obviamente se está manejando con el rendimiento, con información de estudiantes, también de docentes y demás. La seguridad de data es un elemento también extremadamente importante. Y una plataforma dentro de esa versatilidad que también se puedan aplicar diferentes metodologías, ¿no? Con esta nueva normalidad, después de con esta pandemia, cada institución debe tener la habilidad de poder integrar, de poder determinar la visión de cómo poder desarrollar o la integración de estos tipos de plataformas en el cual se trabaja con, ya sean digitales o de pacientes virtuales. Y igual que el punto inicial, también el elemento crucial es data. Una data, informes, reportes que sean objetivos, ¿no? Que reflejen el rendimiento, el desempeño clínico como una medida precisa de aprendizaje. Gracias, doctor Quintero. ¿Claro? Doctor Ignacio. Bueno, yo creo que ya acaban de nombrar algunos de los elementos más importantes. Es una plataforma que tiene que estar en línea definitivamente siempre disponible, eso está claro. En la versatilidad nosotros lo hemos discutido mucho, tenemos un grupo que ha venido trabajando durante varios años en cuál plataforma podría ser la mejor y ahí digamos que encontramos muy buenos elementos en cada una. Yo resaltaría, además de los que acaban de decir, otro elemento y es que pueda ser flexible para los estudiantes y para los docentes. El docente debería tener la capacidad de cambiarla. Si la plataforma me genera casos clínicos, yo debería poder generar casos clínicos nuevos y podría generar diferentes niveles de profundidad. Así que los casos me puedan servir para estudiantes de los semestres de abajo y el caso entonces lo dedico a la parte de fisiología, anatomía, embriología. O ese mismo caso me puede servir para los semestres de clínica en donde ya me voy a preocupar mucho más por el razonamiento clínico, los paraclínicos, si se ajustan, si son coherentes, si llega un diagnóstico preciso. Entonces yo creo que esa maleabilidad que tiene que tener una plataforma sería una característica importante para que la gente se sienta a gusto y pueda ver que todo el tiempo pueda estar generando nuevas posibilidades, que no es estática, digamos, sino que pueda generar nuevos casos, el mismo caso pero con diferentes elementos, diferente historia, diferente contexto. Yo creo que esa podría ser una de las características importantes que nosotros hemos encontrado. Muchas gracias, doctor Sarante. Bueno, regresamos al principio. El doctor Caballero ha trabajado en esto, al igual que el doctor Quintero y el doctor Sarante, y obviamente que ha habido dificultades. Se me escapa que estas cosas no son siempre fáciles. ¿Cuál ha sido para ustedes la mayor dificultad en la implementación de estas nuevas tecnologías a propósito de la pandemia? Sí, bueno, evidentemente ha habido retos importantes que son innumerables. Obviamente que el no poder interactuar de manera presencial, ya sea con los estudiantes o ya sea con los médicos que están en formación, mucho de lo que yo hago es para médicos que ya están en la práctica clínica a nivel nacional e internacional. Hacíamos muchos programas presenciales y ahora obviamente hemos tenido que migrar a una plataforma virtual. Ha habido problemas de organización, ha habido problemas financieros en todos lados, tanto en el equipo como también
en la coordinación de muchos de estos programas. Ha habido menor apoyo también para el desarrollo de muchos programas en relación a que a veces se dan, digamos, becas o bien se da apoyo de fundaciones, etcétera. Entonces ha habido obviamente muchos problemas que seguramente todos los comparten. Pero por otro lado, y me parece que también es importante, así como ha habido retos, ha habido sorpresas para nosotros muy interesantes. Por ejemplo, en mi área, en el área de diabetes y enfermedades metabólicas, con la pandemia, y esto es sabido por todos, la mayoría de los pacientes con COVID-19 que desarrollan enfermedad severa y que terminan en los hospitales, en las unidades de terapia intensiva y que desafortunadamente muchos han fallecido, son pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, enfermedad cardiovascular, renal, etcétera. Y muchos de los programas que nosotros hacemos en estas áreas han tenido ahora una demanda impresionante porque el profesional médico a nivel nacional e internacional ha demandado el aprender más sobre cómo manejar estas enfermedades en sus pacientes para poder ayudarles en virtud de que esto está sacudiendo a todos los sistemas de salud a nivel nacional e internacional. Entonces, por un lado, si bien es cierto que ha habido retos, el apetito por aprender, el deseo y la intención de participar en estos programas ha sido abrumadora y eso me parece algo fundamental porque la gente reconoce que hay que seguirse preparando y eso es algo que nos ha dado mucho gusto. Por supuesto que el reto es cómo coordinar este tipo de actividades con gente en distintas partes del mundo. Hemos utilizado nuestra plataforma, hemos hecho muchas actividades previas de también evaluación de las necesidades, de lo que quieren y se necesita enseñar, de las mejores formas. Hacemos programas en distintos idiomas, por ejemplo. Entonces, ha sido un reto muy importante de cómo satisfacer las necesidades de aquellos que quieren participar en los programas, pero con la alegría y la satisfacción de que hay una demanda importante y un apetito, como decía, realmente extraordinario para poder participar en los programas. Bien, doctor Caballero. Doctor Quintero, ¿qué le ha parecido lo más complicado, lo más difícil en relación con la implementación de estas nuevas modalidades? Pues indudablemente, como lo menciona el doctor Caballero, sí, hemos visto en nuestra experiencia retos, ¿no? Y en este año, principalmente, dado el tema de la pandemia, con el tema de implementación. En nuestra experiencia, pues uno de los retos, yo diría, que han resaltado más, inicialmente ha sido la conectividad. En algunos casos de instituciones o tanto docentes y estudiantes con la cual trabajan con la plataforma inicialmente, obviamente hoy en día todos están funcionando, dada la pandemia, están funcionando remotamente. Y si han experimentado algunas fluctuaciones, digamos, de Internet, pues hoy en día todos están en áreas residenciales y si han visto o han experimentado en distintos países, pues estas fluctuaciones de Internet donde la conectividad ha fallado. Sin embargo, esto fue inicialmente hacia principios de pandemia, en, en, hacia, digamos, el segundo quarter de este año, abril-mayo, donde se comenzaron a experimentar esto. Sin embargo, muchas de estos problemas de conectividad se han ido resolviendo en distintos países, pues por los mismos proveedores de Internet que han ido brindando recursos o equipos, dispositivos en áreas que anteriormente en áreas residenciales no tenían tanta demanda de uso de Internet y eventualmente ya ese problema o ese reto se ha ido solucionando. Otra experiencia otro reto en el cual hemos experimentado, ¿no? con la plataforma en las instituciones que ya la han implementado. Inicialmente probablemente fue, como es una metodología no convencional, el proceso de integración se dilató un poquito al principio en algunas instituciones. Pues obviamente están trabajando con nueva tecnología, precisamente inclusive hasta con los equipos técnicos de las mismas instituciones. Al principio pensaban que había una necesidad o de instalar o de bajar software o de hacer instalaciones
o de la necesidad de equipos especiales, lo cual no es necesario, pues la plataforma de iHuman Patients funciona en el cloud, ¿no? En la nube, ¿no? Y bueno, dentro de todas esas experiencias han sido más que todo inicialmente, actualmente ya vamos en este último año, más de 1 millón de casos de pacientes en el cual los estudiantes de medicina, de enfermería y médicos residentes han básicamente trabajado con pacientes virtuales. Pero los retos más que todo fueron hacia el principio de la pandemia y tuvieron que ver más con un tipo de acceso, como mencionaba, de conectividad. Gracias, doctor Sarante, ¿qué le parece? Sí, doctor, a ver, el reto más importante yo creo que es volcar a una facultad a que sus docentes se adapten a un nuevo sistema, se adapten a uno de estos nuevos aplicativos. Y ahí creo que funciona muy parecido a cómo funcionan los sistemas de gestión de calidad, las acreditaciones. Esto tiene que venir desde las directivas hacia abajo. Si el decano, los directores de departamento, el director de carrera no está comprometido con el tema, es muy difícil que toda la facultad realmente migre hacia una herramienta de estas, como puede ser una herramienta digital de casos clínicos. Uno en las facultades siempre va a encontrar magníficos clínicos, magníficos profesores, pero que cuando los enfrenta a un sistema digital nuevo, va a crear rechazo y por lo tanto la motivación de las directivas va a ser fundamental en este proceso para que los profesores realmente se involucren y cambien el chip de lo que venían haciendo antes. Porque la primera reacción es de miedo, la primera reacción es mucho trabajo, yo no sé manejar eso, los estudiantes saben más que yo de la parte digital, entonces se van a burlar de mí. Todos esos temores realmente necesitan un apoyo que venga desde arriba. Luego tiene que venir un proceso de capacitación de los docentes para que se empiecen a sentir a gusto con la herramienta y además que logren que los estudiantes son los que realmente les dan el feedback. Les dicen, vea, esto sí está siendo muy útil, esto sí está siendo muy interesante. La plataforma que estamos utilizando, los estudiantes inmediatamente la captan, que es realmente útil para ellos, que hacen un proceso muy parecido al que hacen en el consultorio. Así que yo creo que el reto más grande que hemos tenido en implementar este tipo de plataformas son el grupo docente, pero que tiene que estar comprometido realmente toda la facultad para que esto dé el paso y ya la gente se acostumbre y empiece a rutinizar el uso de estas plataformas. Gracias, doctor Sarante. Nos quedan 2 preguntas y el tiempo apremia. Yo preferiría que ustedes escogieran cuál de ellas referirse. Voy a hacer pues la lectura de estos 2 últimos temas, preocupaciones. Una es si han percibido ustedes, que son de distintos países, una diferencia en el abordaje digital de los casos clínicos. Yo deduzco que hay aspectos epidemiológicos y de sensibilidad médico que son muy importantes y que influyen en estos puntos, en estos aspectos. Eso es algo que nosotros quisiéramos oír de ustedes. Si encuentran que hay alguna diferencia, desde el punto de vista médico, pedagógico y demás, y desde luego de solución del problema del enfermo, en relación con el abordaje digital, por una parte. Y por el otro, a mí personalmente me preocupa mucho el riesgo de la evaluación virtual. Es decir, estamos en América Latina, menos nosotros, a veces, mientras la honestidad se impone, aparecen picardías. Y tratándose de exámenes, ¿cómo ven ustedes o cómo pudieran ustedes comentar o enfocar, tienen esa preocupación, el asunto de la evaluación lo más justa posible de estudiantes que uno no está viendo, por ejemplo, que pueden reunirse, especie de familia, contestar exámenes juntos cuando lo natural es que lo hagan de manera individual,
etcétera, etcétera. Les dejo finalmente esos dos interrogantes y ustedes me hacen el favor de elegir el que prefieran en relación con diferencias sobre abordaje digital, casos clínicos o sobre riesgos en relación con la evaluación de los estudiantes. Doctor Caballero. Sí, muy bien. Bueno, voy a escoger el primer punto, que es en relación con los casos. No porque tema contestar la otra, lo que pasa es que es un poco más complicado, me parece, podríamos tardar mucho más tiempo. Pero en cuanto a los casos clínicos, quiero referirme a 5 puntos que me parece que hacen un resumen de lo que estamos tratando nosotros hacer en nuestros programas en Harvard. Número 1 es que los casos clínicos, sin duda, son extraordinaria en el proceso de educación y queremos y hemos estado incluyendo muchos más casos clínicos en muchas de las actividades que estamos realizando. Número 2, algo que hemos hecho diferente es que ahora los casos clínicos, en la medida de lo posible, en lugar de que sean casos creados por el profesor, siempre buscamos que los casos sean reales, que representen lo que se está viviendo en la práctica clínica y solicitamos en muchas ocasiones que los participantes en los programas nos envíen los casos que ellos están enfrentando para que sean casos que realmente reflejen lo que están ellos viviendo. Número 3 es que estamos haciendo casos mucho más de manera longitudinal, es decir, no solamente presentar un caso en una sesión, sino, por ejemplo, hacer el seguimiento de esos casos, por supuesto, dependiendo del programa, pero en los programas que tenemos a nivel o que hacemos en varios puntos durante un año o meses, entonces a veces presentamos cuál ha sido la evolución de ese caso, por ejemplo, y el médico a veces participa en casos virtuales donde tiene que tomar decisiones para poder prescribir algún medicamento, para tomar alguna decisión, para pedir un examen de laboratorio, etcétera, que de alguna manera refleje un poco más lo que se está viviendo en la práctica clínica. El cuarto punto es que esto permite también un poco lo de la evaluación al saber cuáles son las decisiones que tomaría y que reflejan un poco lo que podría estar haciendo en la práctica clínica ese médico. Por supuesto que no es de todas maneras una evaluación perfecta, pero de alguna manera refleja un poco más no solamente el conocimiento, sino también la competencia y la implementación de este conocimiento en la práctica. Y el último punto que a mí me ha fascinado y del cual pues me hago 100% responsable es que yo he creído firmemente que en el manejo de los pacientes y en medicina tenemos que ir mucho más allá de la parte biomédica y la parte científica. Y entonces estamos incorporando mucho lo de la evaluación y el manejo de factores sociales, culturales, psicológicos, emocionales en los pacientes y hemos estado trabajando desde hace muchos años en crear esta área en un nivel todavía mucho más grande para la Escuela de Medicina y en muchos de los programas. Como muchos de ustedes saben, en Estados Unidos estamos viviendo un problema de discriminación racial impresionante, de injusticia social, y esto ha sido realmente uno de los motivos por los que hemos estado trabajando mucho más en este sentido para tratar de hacer un abordaje mucho más integral del paciente, y eso lo reflejamos en los casos clínicos. Hasta ahí me quedo para no tomar más tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctor Caballero. Doctor Eric. Sí, bueno, para elaborar un poquito en ambos puntos, precisamente en nuestra experiencia comparando Latinoamérica con Estados Unidos, por así decir, sí hemos encontrado algunas diferencias en el abordaje de casos, de cuál es el approach desde ese punto de vista, ¿no? Pero ha sido muy mínima en ciertos casos específicos, inclusive en países diferentes, ya que tenemos instituciones en diferentes países en Latinoamérica que ya están funcionando con la plataforma. Sin embargo, yo diría que lo importante dentro de precisamente de estas diferencias es que que se encuentra en el abordaje, la plataforma también de pacientes virtuales brinda la habilidad a las instituciones, precisamente este punto lo mencionaba el doctor Sarante, ¿no? Sobre poder tener la habilidad de crear sus propios casos clínicos. Nosotros
con nuestra plataforma tenemos también un elemento integrado dentro de todos los elementos que comprenden la plataforma, y uno es la autoría de casos. Precisamente todos los casos clínicos dentro de la plataforma son cientos de casos, son casos reales, basados en pacientes reales que son inmortalizados, obviamente con avatares o estos pacientes virtuales, ¿no? Pero todos estos casos, o un número significativo de los casos de la plataforma, precisamente son diseñados, son creados por docentes, por instituciones, los cuales crean sus casos clínicos muy en línea con la realidad del país o de los problemas del país, y luego lo suben a la plataforma, va por un proceso de evaluación y de aprobación, y eventualmente estos casos clínicos son publicados para el beneficio de todas las instituciones. Entonces, sí, desde ese punto de vista sí encontramos ciertas diferencias en el abordaje de casos. Y sobre el punto también rápidamente que usted mencionaba sobre cómo poder, escribir aquí, evaluar objetivamente y evitar esas picardías, ¿no? La versatilidad que mencionaba anteriormente de una plataforma de poder aplicar diferentes metodologías, ya sea que están trabajando en team-based learning, problem-based learning, en grupos, en aulas invertidas o a nivel individual, eso les ayuda a ustedes a no solamente a asignar, o al docente a asignar casos clínicos, pacientes virtuales a sus estudiantes, pero pueden trabajar con ellos ya sea en la institución, en las áreas clínicas, en hospitales o remotamente. Entonces, para efectos de evaluaciones también se pueden asignar estos pacientes en el cual el estudiante puede trabajar a nivel individual, inclusive con proctors, donde entonces eso también le garantiza poder tener una evaluación 100% viable y evitar precisamente que puedan hacer algunas de estas picardías como mencionamos. Gracias, doctor. Encantado. Doctor Sarante. Bueno, en la primera idea también decir, definitivamente hay que tener casos diversos. Los casos que vienen ya predeterminados en las plataformas son muy útiles, pero crear nuevos casos en contextos latinoamericanos es fundamental. O sea, poder tener casos realmente en el contexto, en el aseguramiento, en las patologías frecuentes, va a ser muy importante desarrollar casos realmente colombianos o latinoamericanos. Y el segundo tema me parece un tema apasionante porque lo venimos viendo desde hace varios años. Digamos que nosotros tuvimos la fortuna que la pandemia nos tomó en el momento en que ya teníamos desarrollados varias plataformas para continuar con el proceso del currículum, y ya habíamos tenido esa discusión y ese desarrollo de elementos de seguridad. Yo creo que lo primero es trabajar sobre los valores. Evidentemente no podemos controlar a los estudiantes en la casa, eso está claro, pero tenemos que también promover el valor de la honradez como uno de los más importantes en la medicina. O sea que ese tal vez es, en la formación integral necesitamos dejarle muy claro al estudiante que si él hace un fraude, que si él realmente comete algo por fuera de las normas, está haciéndose un daño a él y está haciendo un daño a los pacientes. Entonces esa era la primera parte. Pero además tenemos que tener sistemas de seguridad. Hemos implementado varios que al final terminamos pensando que definitivamente el valor de la honradez va a ser más importante. Pero existen formas de mantenerlo. Pero tal vez lo mejor para la seguridad es que las preguntas que se hagan no se puedan contestar a partir de los libros, de los apuntes, de las páginas web. Esto quiere decir, las preguntas que hagamos dentro de estas plataformas y la plataforma que nosotros manejamos, el Cura Cloud, permite evaluar. Esto quiere decir que la pregunta que se haga, la respuesta no pueda ser encontrada en Google, la respuesta no pueda ser encontrada en el libro de medicina interna, sino que la respuesta tengo que procesar la información para poder darla. Así que lo que estamos simulando realmente es lo que pasa en el consultorio. A mí no me esconden los libros ni me esconden internet cuando estoy frente al paciente, sino que lo tengo todo disponible para resolver el problema del paciente. Pero es difícil hacer evaluaciones así, porque claro, una pregunta de esta requiere mucho trabajo. Y la otra cosa que uno puede implementar es que el paciente puede hacerle pequeñas variaciones para que cada estudiante tenga un problema diferente y por lo tanto él tenga que construir una solución diferente. Creo que todas esas herramientas son las que van a mejorar en la seguridad. Evidentemente que hay que cambiar definitivamente las preguntas que hacemos de
cuál de los 4 estructuras es la que conecta tal cosa con otra, esas preguntas ya no tienen validez en este sistema. Necesitamos realmente es utilizar que el conocimiento del estudiante lo pueda utilizar para solucionar problemas. Y ahí es donde está la creatividad del profesor y ahí tiene que estar la versatilidad de la plataforma, que me permita realmente generar evaluaciones en ese esquema para que el estudiante se sienta retado y la evaluación realmente tenga una gran validez. Gracias, doctor Ignacio. Pues esto ha tenido un final apoteósico, realmente como las grandes corridas de toros. Yo quisiera que ustedes se despidieran del auditorio, de las facultades de medicina del país, cada uno contándonos de manera muy rápida qué les ha parecido el evento, cómo se sintieron durante este conversatorio. Yo debo agradecerle, por supuesto, en forma personal y en nombre de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, porque me he sentido realmente gratificado. Yo creo que hemos conversado con personas de una altísima categoría académica y eso siempre es gratificante. ¿Cómo quisieran despedirse o qué quisieran decir que yo no les he preguntado esta noche, queridos y apreciados doctores Caballero, Quintero y Sarán? Bueno, empiezo. En primer lugar, muchas gracias nuevamente por invitarme. La verdad es que, aunque fue poco el tiempo, disfruté mucho esta sesión, este panel, estar con colegas y con gente que se dedica justamente a esta área de la educación también y siempre aprendo mucho de todas las otras personas, como ha sido el caso también el día de hoy. Tuve la fortuna de estar el año pasado allá en Colombia para este congreso cuando fue una actividad mucho más grande todavía. Lo hicimos de manera presencial, nadie se imaginaba en ese entonces que no se iba a poder hacer de manera presencial nuevamente. Y entonces estamos viviendo este reto de cómo esa historia de lo que se vivió en aquel entonces que fue sensacional, ahora en este mundo virtual, tiene obviamente sus desventajas, no es lo mismo que poder estar con todos ustedes allá, pero me parece que ha sido una experiencia que refleja justamente lo que se está viviendo ahora, que hay cosas innovadoras, que hay cosas que se pueden lograr, que se pueden compartir las experiencias, que podemos seguir aprendiendo unos de otros y que podemos seguir trabajando juntos para avanzar la educación. Yo creo que ni el virus ni cualquier impedimento que podamos encontrar nos debe detener en la búsqueda de la mejor forma de continuar haciendo esto que nos encanta, que es el llevar la educación de la mejor forma para tanta gente. Yo agradezco nuevamente la invitación para estar con ustedes. Muchas gracias. Sí, igualmente, muy agradecido por la invitación y poder participar. Y pues como mencionaba también el doctor Caballero, pues hasta cierto punto también extraño el año pasado que participé en Cartagena, precisamente en la conferencia médica del año pasado y este año, bueno, en esta modalidad virtual que también me ha fascinado. Hay ciertos detalles, obviamente, la interacción en persona es la parte que uno más anhela, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Sin embargo, fascinado, encantado y muy agradecido, pues de haber sido invitado y de poder participar y compartir todas las experiencias pues que hemos estado llevando a través de este tiempo con esta plataforma de pacientes virtuales. Muchas gracias. Por Ignacio, cierra usted que es el hombre de la casa. Muchas gracias. Es un placer estar acá. Yo creo que a mí me preocupa que cuando pase la pandemia, que ojalá pase pronto, por supuesto, algunos vayan hacia atrás. Por eso decía que es muy importante que las facultades no vean esto como una solución temporal, sino que tienen que adoptar estas herramientas como parte de sus estrategias curriculares, de sus estrategias pedagógicas y de evaluación. Y yo creo que Ascofame y todos los que ahora estamos haciendo eventos remotos, eventos virtuales, también tenemos que adoptar muchas de estas herramientas, porque es cierto que ojalá nos pudiéramos abrazar y saludar entre todos los que nos conocemos y compartir de cerca los conceptos, pero también me parece que
podemos estar trabajando en muchas cosas, podemos traer gente de afuera del país, podemos conocer otra gente que seguramente en la parte presencial no hubiera podido estar acá, así que yo creo que hay que tener lo mejor de los dos mundos para potenciar esto, y yo creo que la educación médica se puede potenciar brutalmente con estas herramientas y debemos mantenerlas para que cuando nos toque la parte presencial, que valga muchísimo la pena. O sea, no puede ser que cuando yo me encuentre con mis estudiantes, lo que haga con ellos realmente tiene que valer la pena el contacto físico. No puede ser dictarles la misma clase de siempre, sino tiene que ser otra experiencia diferente. Muchas gracias, doctor Sarante. Bueno, llegamos al final y como todos los finales siempre están llenos de nostalgia. De cualquier manera, nos hemos sentido muy orgullosos de tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias a los asistentes a este encuentro, tratando de reinventar un poco la educación médica, tema que no va a terminar pronto. Pues volvemos a lo mismo. Primero el hombre, pues lo demás. Vamos a hacer un énfasis extraordinario en el aspecto de la educación humanística para que podamos seguir siendo médicos virtuales o reales, pero siempre médicos. Muchas gracias y felicidades. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. doctor Bustos. Hasta luego. Gusto estar con todos ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Luis Carlos. Luis Carlos, si quieres activar el micrófono, por favor. Muy bien, gracias. Gracias al doctor Bustos, a los que acaban de intervenir en este panel con el cual cerramos la primera jornada exitosa del encuentro Reinvención Médica en la era de la COVID-19. Esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia inmersiva donde procuramos impulsarlos a que utilicen estas nuevas herramientas tecnológicas en el día a día de los procesos educativos. Muy a pesar de algunas dificultades técnicas que tuvimos, consideramos que hemos cumplido con este primer objetivo de la primera jornada. Mañana a las 8 a.m. Los invitamos a que nuevamente ingresen a esta plataforma, a este campus virtual, para que puedan explorar los diferentes espacios que hay disponibles, así como los pósters, las conferencias que están ubicadas tanto en el centro de información como en el campo de fútbol. De esta manera, a las 4 p.m. del día de mañana, nuevamente iniciaremos con la jornada formal, la segunda jornada formal, con los paneles y las conferencias que están previstas en nuestra agenda. Muchas gracias, los esperamos mañana y que tengan una feliz noche.